estudiantes. Y el punto que me parece esencial rescatar de la formación de los jesuitas es que para que una universidad tenga la calidad necesaria, se requiere que los estudiantes estén conectados con la realidad. Algún tipo de compromiso social, algún tipo de vinculación de transformación del mundo. Es decir, la idea sería de que cuando nos muramos, el mundo nos sigue igual que cuando estuvimos vivos. Es decir, que hayamos pasado por esta vida y que algún legado hayamos dejado. Eso es un poco la impronta ignaciana. Entonces, existe un mundo enorme de universidades pues, que se mueven sin los fines de lucro y que son muy eficientes y que buscan mantener una calidad importante. Pero pasemos al tema de las universidades clase mundial, ¿no? Y me vuelvo a remitir al tema del informe del Banco Mundial. Todos sabemos, en primer lugar, que estamos en una sociedad del conocimiento, ¿no? Y en una economía del conocimiento, basada en el conocimiento. Para que las universidades jueguen un rol central en esta generación del conocimiento, el informe del Banco Mundial menciona 4 factores que me parecen muy importantes. En primer lugar, para que estas universidades florezcan y puedan cumplir esta función de generación de conocimiento, necesitamos regímenes económicos e institucionales adecuados. Es decir, que las sociedades produzcan políticas públicas que enmarquen el funcionamiento adecuado de estas universidades. En segundo lugar, se necesitan políticas que apoyen de manera decisiva y muy sólida la formación de capital humano. En tercer lugar, una vibrante dinámica de información, de tecnologías de información, que circulen diversas modalidades de tecnología de información en las diversas esferas sociales. Y por último, un sistema nacional de innovación, de creatividad, que tiene que ver, por supuesto, con avances en los diversos campos de las ciencias duras que están revolucionando las capacidades de competencia en mercados mundiales altamente exigentes, ¿no? Los grandes avances de la biotecnología en los últimos años no se han producido por investigaciones realizadas en empresas, sino básicamente en centros de investigación privados vinculados a universidades, ¿no? Para que tengan ustedes una idea de la tesis de este autor, él sostiene que es un vano empeño que todas las universidades del mundo luchen por tratar de acreditarse como de clase mundial. Dice, eso no tiene sentido. Primero porque, y les menciono una cifra para que ustedes se den cuenta de la envergadura de los desafíos que eso significa, si uno quiere competir con los recursos de universidades como las siguientes, bueno, tendría que pensarlo más de una vez. Estos son cifras para el año 2006 y 2005, que son los endowments que tienen universidades como la de Harvard, 29.000 millones de dólares, Yale, 18.000 millones de dólares, Stanford, 14.000 millones de dólares, Universidad de Texas, 14.000 millones de dólares, Princeton, 13.000. ¿No? Los norteamericanos son en esa materia muy dados a la donación filantrópica generosa. En Inglaterra, sin embargo, la Universidad de Cambridge, su endowment, más frugales, ¿no es cierto?, los británicos, 6.600 millones de dólares. Universidad de Oxford, 3.800 millones de dólares. Universidad de Edimburgo, 3.400 millones de dólares. Universidad de Glasgow, 230 millones de dólares. Y finalmente el King's College de Londres, 200 millones de dólares. Estas cifras no son para inhibirnos ni para sentirnos con un complejo de inferioridad, sino para poner en perspectiva lo que significa ser una universidad de clase mundial. Una universidad de clase mundial requiere de recursos y de diversos otros elementos que difícilmente pueden encontrarse en universidades cuya labor a escala nacional y eventualmente regional puede ser perfectamente defendible y aceptable. El autor, Jamil, dice pues que esta carrera loca de las universidades por acreditarse mundialmente ha generado
digamos, procesos de interpelación interna de las instituciones y que en ese sentido han ayudado a que ajusten sus diversos componentes internos. Existen dos grandes rankings mundiales por los cuales las universidades pueden matar. El primero es el Times Higher Education Supplement, que se publica anual, que apareció desde 1992, y después el Shanghai Jiao Tong University. Son los dos grandes sistemas que, si uno examina la composición de sus variables para demostrar o no la calidad, uno puede encontrar 1000 observaciones. Pero estos son los dos principales rankings que están cumpliendo la función de referentes mundiales en este campo. Y termino con lo siguiente. ¿Es posible establecer un patrón general para determinar qué universidad puede ser de clase mundial? Entonces allí, si nosotros hiciéramos una encuesta en este momento, ¿qué criterios utilizarían ustedes para determinar eso? Les aseguro que tendríamos una lista de 150 atributos más o menos diferenciados. Lo interesante del estudio del Banco Mundial, realizado en el 2009, es que tipifica tres grandes familias de atribuciones o de requerimientos. En primer lugar, dice, para que una universidad sea de jerarquía mundial, necesita una alta concentración de talento. Alta concentración de talento significa una calidad excepcional de sus profesores y un reclutamiento de los mejores estudiantes, profesores y estudiantes. Segundo, abundancia de recursos, ¿no?, para ofrecer un rico sistema de incentivos para el aprendizaje. Porque sin recursos, ¿no?, las investigaciones avanzadas no se pueden realizar. Se necesitan laboratorios, se necesita, en fin, muchos fondos para poder ser de clase mundial. Y por último, se necesita, dice el estudio del Banco Mundial, una gobernanza, una gobernabilidad favorable que ayude que aliente las dimensiones estratégicas, la capacidad de innovación, la flexibilidad, de manera que las instituciones involucradas en esto, ¿no?, puedan metidas a los mandatos esterilizantes, paralizantes de las burocracias. Perdonen el desorden, pero la precipitación me ha hecho hablar varias cosas que espero ustedes puedan encontrarle sentido. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Ahora volvemos después. Siguiendo con los temas de educación que nos convocan hoy día, nos toca hablar de financiamiento y calidad de educación superior. Yo en primer lugar quiero saludar la presencia de la ministra de Economía acá, que no solamente le da realce por razones obvias y evidentes al evento, sino porque le da una categoría especial, porque cuando una ministra de Economía viene y toma su tiempo para hablar de educación, esto dice mucho, creo que más de ella misma que del propio gobierno, si me perdonan, en la que participa. Y a renglón seguido, y espero que Ben haya descontado esta parte de la introducción de mi tiempo, porque yo no traigo un discurso de 1 hora y media como los que nos han divertido en la mañana, pero el mío más o menos va a tomar media hora, con perdón de Ben. No, mentira. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Voy a hablar en una primera parte de financiamiento y calidad y tratando de relacionar los dos conceptos con unas dos vistas un poco complicadas no complicadas, más bien gráficas, sobre cómo se relacionan estos conceptos en la educación en el mundo, en las universidades, en los países más, del mundo. Luego vamos a enfocarnos un poco en el tema de las relaciones causales
de la calidad en la educación. ¿Qué cosa es lo que produce calidad? Y finalmente voy a poner, con perdón del autobombo y del incienso, como diría mi amigo Jesús Herrero, ya que él no me ha echado incienso, me lo voy a echar yo mismo, voy a tener que hablar de TecSoup como un caso de financiamiento muy particular, que no es más que un ejemplo que puede tomarse en cuenta o en consideración para casos similares. Entonces, financiamiento y calidad. En realidad, ¿cuál es el botón? Ahí está. Esta gráfica plantea una especie de dilema donde se dice que a mejor y más financiamiento, mejor y más calidad de la educación superior. Eso es cierto, es un poco una especie de huevo Colón. Pero también se afirma abajo en la gráfica, no solo es cuestión de fondos, pero también es cuestión de fondos. Entonces, esta incongruencia la podemos ver en los ejemplos que vamos a ver más adelante. En verdad, los países tienen limitados recursos económicos y tratan de buscar la mejor aplicación de sus recursos. El Perú, según las cifras que tengo yo, está apenas en un orden de inversión de los $2.340 por alumno en educación universitaria en el año 2001. No sé si la ministra tiene cifras actuales, pero en fin, solamente como referencia, no pretendo ser exacto. En los países que ahí aparecen en esta vista, esta es una vista tomada de los países de la OECD, donde se ve la culminación en la gestión universitaria y los gastos por estudiante. Y ahí están los países. Y los círculos que ahí aparecen indican en el eje de las ordenadas, o sea, el vertical, los gastos, y en el eje horizontal, el nivel de graduación. Cuanto más a la derecha están, más eficiente es la institución educativa. Y nos vamos a quedar solamente en el punto blanco importante que está al medio, que es Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos vemos que tiene una inversión de, no se ve las cifras exactas, pero es del orden de los $17,000 por alumno. Este gráfico es en el año 95. Si vemos acá, este es Estados Unidos, que ha salido destacado ahí, y luego vemos otro circulito para Finlandia, y Finlandia tiene en cambio un gasto de $11,279 por año por estudiante en el mismo año 95. Si nos vamos ahora al año 2004, Estados Unidos ha incrementado su gasto desde 17,000 hasta 24,000, pero su resultado está tan solo en el mismo 33% de éxito. En cambio, Finlandia ha incrementado sus gastos apenas de 11,000 a 12,000, pero ha logrado superar su nivel de graduación hasta el 47%. Entonces, este gráfico no pretende, y no es que lo haya calculado yo para satisfacción de la señora ministra, lo que pretende demostrar que no todo es plata, no todo es financiamiento. La calidad está relacionada, desde luego, a los fondos. Pero esto es un ejemplo muy concreto de cómo un financiamiento muy elevado, un gran esfuerzo, caso de Estados Unidos, no produce un resultado, ¿no?, como debería de ser. Lo dijo esta mañana uno de los expositores con una afirmación matemática, que la relación financiamiento-calidad no es lineal. Y eso es cierto. Obviamente en los niveles primarios empieza a ser más productivo el financiamiento, es más productivo el financiamiento. En los niveles superiores es más duro el asunto. Y acá, antes, vamos a ver este diagrama que pretende, como decía antes, explicar las relaciones de causalidad entre el financiamiento y los otros, la calidad y los diversos factores que intervienen en la educación. En este gráfico vemos que la calidad en la formación, que es el punto izquierdo, que debería ser un factor clave para buscar, depende de ¿qué? De la infraestructura y el equipamiento, de la calidad de los profesores, produce calidad de graduados y finalmente en la parte de arriba, éxito de egresados. Este es un gráfico que constituye una suerte de círculo virtuoso, que es obvio en cuanto a las razones y los resultados. Si avanzamos con otros elementos, aparece aquí el factor de la fortaleza económica de la institución, como decía el rector del Pacífico. Acá tenemos la fortaleza económica, supone mejor infraestructura, más calidad de profesores y financiamiento de estudios. Y esto entonces
agrega el componente financiero a la educación. Y finalmente, si completamos el gráfico, que ya parece una sopa de fideos, entonces en este gráfico vamos a encontrar todos los factores que están involucrados y que se pueden percibir en esas relaciones. ¿Y qué resulta? Que esa fortaleza económica es un círculo virtuoso con la calidad de los servicios que se da. A más calidad de servicios, mayor percepción de ingresos, mayor percepción de donaciones y de servicios. Y desde luego, contribución de los egresados. Se cierran así estos círculos que naturalmente sí se invierten, en lugar de ser virtuosos, pueden ser viciosos. Porque si la calidad del educando y la calidad del egresado baja, la recuperación final y el apoyo financiero de todo nivel van a ser menores. Rápidamente paso al ejemplo TecSoup. Se ha referido bien al caso de Luis Hochschild. Esta es la frase que lo motivó a actuar en el campo de la educación. Él pensaba que la educación es un objetivo fundamental para darle al alumno las herramientas para hacer frente al desafío de la vida. Pues bien, en el caso de TecSoup tenemos una condición fundamental respecto de la equidad. Para lograr que todos los jóvenes que tengan capacidad educativa, que tengan talento, puedan estudiar, es necesario ofrecer medios financieros. Tenemos un sistema de crédito educativo, de financiamiento de la educación. ¿Cómo funciona ese sistema? El propio beneficiario se presta y paga al final, una vez que ha egresado, en 6 años o 7 años sin intereses. Paga al valor vigente en el momento en que devuelve lo que ha recibido. Paga, además, no en moneda de curso, sino en pensiones, de manera que se entiende que te prestas pensiones y pagas pensiones. ¿Esto qué suscita? Suscita la solidaridad. El alumno sabe que aquello que va a recibir tiene que devolverlo para hacer posible que otro estudie. Ese es un acto de solidaridad y de generosidad. Y por otro lado, suscita también la responsabilidad del propio alumno. En este momento, nuestro sistema de crédito educativo que les contaba en la mesa esta mañana nació con un crédito no reembolsable del Banco Interamericano de $500,000, monta ya 26 millones de soles en total. Quiere decir que está por los más de 7 millones de dólares. Y en este año, en el 2009, se han otorgado créditos por 5.800.000 soles, de manera tal que casi el 50%, el 40 y tanto por ciento de nuestra población estudiantil tiene ayuda financiera de este sistema de crédito. ¿Cómo se paga? Pues por los mismos estudiantes. ¿Por qué se logra esto? Porque los estudiantes tienen una educación de calidad y por tanto tienen trabajo, tienen una alta empleabilidad. Si tenemos 95% de los estudiantes graduados trabajando, pues ese 95% puede honrar sus deudas y solo hay un 5% en el peor de los casos de pérdida. Aquí utilizamos en TecSoup un sistema de aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es fundamental. Nosotros no podemos trabajar si no tenemos una relación con el mercado. Para eso tenemos unos objetivos educacionales de los programas, evaluamos a los egresados, hacemos encuestas, tenemos opiniones y formamos comités de empresarios del más alto nivel en los consejos directivos y de los niveles intermedios de gestión, de gerencia o de recursos humanos en los medios. En total tenemos una participación de decenas, si no centenas, de empresarios y de ejecutivos en nuestros niveles de determinación de currículos y de manejo